Buenas tardes, nuevamente saludarles, qué gusto, nos encontramos en una nueva sesión para continuar con la materia, ¿no? Había mencionado que previo a seguir desarrollando las actividades, iba a consultar acorde a lo que se envió a investigar relacionado a la importancia de las finanzas o el análisis financiero dentro de una organización. De esta manera, quisiera pues que sea voluntario si alguien desea participar. ¿Qué es lo que considero relevante luego de la consulta realizada y el deber enviado? O caso contrario, yo pregunto pues directamente, ¿no? No sé si alguien puede levantar la mano, o sea, no sé si saben levantar la mano en esto, pasando reacción para poder participar de forma voluntaria, repito, conforme el tema investigado que se les envió acerca de la importancia del análisis financiero dentro de una empresa. Entonces, si alguien desea opinar, por favor, caso contrario, yo pregunto directamente. No sé si las demás personas no me escucharon, pero pedí o solicité que enciendan las cámaras y tengo a 4 o 5 personas y los demás la tienen apagada, por favor. Ok, como no hay nadie que quiera participar, voy a preguntar. A ver quién es. Inge, Dígame. yo no que no me quiere salir la manito. Aquí en reacciones a la parte de abajo, y, ¿no es cierto? Entonces ahí pones en el más, sí. Mira cómo sale justamente. Dice lower hand, algo así. Ya, bueno, de lo que yo había consultado, baja el volumen, Atriz. De lo que yo había consultado, pues, le entendía que la importancia del análisis financiero es importante dentro de una entidad, o sea, de una empresa, ya que nos permite o nos muestra las condiciones en la manera que está operando, en la cual nos puede ayudar a identificar lo que son los aspectos económicos o si algo, tiene algún endeudamiento a la empresa o su rendimiento y la eficiencia, cómo se trabaja. Gracias, Yesenia. Muy bien, sí. ¿Alguna otra persona, algún otro estudiante? La misma pregunta, ¿no? Porque a todos se les envió a consultar lo mismo. También nos dice que el análisis financiero es importante aplicarlo en todo tipo de empresas, independientemente a lo que se dedique la empresa. Esto ayuda y es una herramienta que facilita la toma de decisiones. Muy bien, muchas gracias, Daisy. Por ahí 4 o 5 participaciones tendré nada más. ¿Alguna otra persona? Yo, Inge. Por favor. No te escucho, Jessica. Ay, creo que le muteaste el micro, por favor. No sé si le activas. Ahí sí está. Ahí me escuchan. Sí, ahí sí. Ya, en lo que es la importancia del análisis financiero, nos daba a entender también que radica y nos permite identificar lo que son aspectos económicos y lo que son, o sea, nos muestran condiciones de la empresa y su liquidez. Lo que también me pareció, sí, también lo que es de solvencia, endeudamientos, así como lo dijo la compañera, y lo que es de eficiencia de rendimiento, lo que es rentabilidad de la empresa o de, bueno, de la empresa o el comercial que tenga, y todo lo que abarque lo que es la importancia del análisis financiero. Muchas gracias. 2 personas más. ¿Alguien? ¿Alguna apreciación diferente o puede ser algo parecido? Ok, para no perder tiempo, pregunto, Kimberly, la misma pregunta que se hizo a todos. Yo le entendí que el análisis financiero juega un papel fundamental en la toma de decisiones estratégicas, en, en estrategias y operaciones de una empresa. Nos decía la toma de decisiones informadas
y la evaluación del riesgo y solidez financiera. Muchas gracias, Kimberly. La última persona, Mayerlin Guerrero, por favor. Ya, de mi parte, bueno, según yo lo que contesté, yo hice primero el de dividir. ¿Qué es análisis? El análisis en sí se encarga de identificar los errores dentro de la empresa. ¿Qué son las finanzas? Las finanzas, en cambio, es el ingreso que se sustenta en una empresa, por lo cual el análisis financiero se encarga de analizar los problemas o errores de la empresa con el fin de llevar, llevar a mejores resultados o aumento de ingresos de cualquier empresa. Muchas gracias. Muy bien. En efecto, ¿no es cierto? Cada una de las consultas tenían esa finalidad, encontrar la razón de ser, el objetivo principal de lo que es un análisis financiero. Y ustedes lo han acabado de decir, y hay una palabra que se repitió entre los participantes y era la toma de decisiones, que creo que es una de las cosas más relevantes que nos van a permitir hacer a nosotros como administradores cuando tengamos diferentes tipos de escenarios. Y antes de continuar con algunas cosas importantes dentro de la temática, encontré un blog bastante interesante de las características que debe tener, las actividades que debe realizar, entre otros elementos, lo que es un administrador financiero o la persona que va a estar encargado dentro de las finanzas en una organización. Como remarcamos la clase anterior, para manejar estas áreas estratégicas dentro de la empresa hay que tener un conocimiento sólido, ¿no es cierto? O al menos básico de cada una de las funciones financieras, los estados financieros, cómo desglosarlos, cómo presentarlos, para que de esta manera, recalco y repito, la toma de decisiones sea en función de cumplir los objetivos empresariales o en función de mejorar si es que existen contratiempos, retrasos, aumento de pasivos dentro de la empresa, que se denomina pasivos, todas las cosas que una empresa u organización tiene que pagar en el corto plazo, ¿no? Y ese corto plazo se entendería que es a un año como tal. Entonces, dicho esto, quiero proyectar precisamente este blog importante que encontré, que se denomina ¿Qué hace un administrador financiero y por qué es importante su función en una empresa? Entonces, lo vamos a ver desde una perspectiva de que ok, si es que nosotros tendríamos que cumplir este rol, ¿qué necesitamos o qué habilidades, ¿no es cierto?, necesitamos? Muchas de las veces recalco cosas como, por ejemplo, el hecho de tener habilidades dentro de un puesto de trabajo significa, recuerden ustedes, el contar con habilidades duras, como por ejemplo manejar estados financieros, si es que hablamos de este caso en específico, como por ejemplo conocer temas contables, ¿no es cierto?, manejos de software, y lo otro, por supuesto, como habilidades blandas, ¿no es cierto? El trabajo en equipo, la comunicación asertiva, entre otros detalles. Pero vamos a analizar de forma minuciosa lo que menciona este blog importante. Miren, voy a leerlo. Dice, ¿alguna vez has escuchado el término administrador financiero y te has preguntado qué es y qué hace? Entonces aquí va, ¿no? Este profesional desempeña un papel esencial que va más allá de los números, ¿no es cierto? Como les dije, ok, si en efecto la persona que maneja esta área de la empresa tiene que tener un conocimiento básico o sólido de finanzas, ¿no es cierto? Pero va mucho más allá de los números, porque cuando las personas manejan bien un equipo de trabajo, ¿no es cierto? Es mucho más fácil, mucho más sencillo llevar el diario vivir, el trabajar o el ambiente laboral como tal, ¿no es cierto? Entonces, el administrador financiero es un estratega, ¿no es cierto? Una persona que va detrás de las decisiones monetarias de una empresa. Repito, el administrador financiero, es el estratega que va detrás de las decisiones monetarias de una empresa. Cuando decimos o cuando se dice decisiones monetarias, el hecho de invertir recursos, ¿no es cierto? Que el hecho de endeudarse más, no endeudarse, el hecho de adquirir activos, de pagar todos los pasivos, de pagar parcialmente los pasivos, todo este tipo de decisiones va a pasar por la persona que maneje la organización. Y algunos de ustedes dijeron algo importante. Quizás se nos puede venir a la mente, no, esto creo que ha de ser para las grandes empresas nomás, para las que ya pasan de 50 empleados. No, y no tiene que ver, no va por ahí.
Porque ustedes saben que por más negocio que pequeño que se tenga, siempre digo, por lo menos un cuadrito contable o un cuaderno contable se debería llevar, ¿no? De ingresos y gastos, ¿no es cierto? Y ganancias y todo lo demás. Entonces, esto no tiene nada que ver con la dimensión de la organización, nada más es algo elemental que la persona que vaya a desempeñar, por más 5 personas que manejen una empresa, sí, debe tener todas estas habilidades conductuales, ¿no? Para poder dirigir esa área. A ver, también desde la gestión de presupuestos hasta la evaluación de riesgos y la planificación estratégica, su función es fundamental para la estabilidad económica. Miren, desde la gestión de presupuestos, presupuestar, ¿no es cierto? ¿Qué voy a comprar? ¿En qué voy a gastar? Hay algunas decisiones que se toman, por ejemplo, en el hecho de disminuir personal, incrementar tecnología, muchas cosas que se puede o el administrador financiero toma o debe tomar las decisiones adecuadas y en el momento oportuno. Su función es fundamental para la estabilidad económica. Creo que eso es lo más esencial o lo más relevante en este caso, ¿no? La estabilidad económica. ¿Han escuchado? O también si es que le llevamos esto a la parte práctica de nosotros mismos cuando decimos, uy, ya estamos trabajando el mes como solo para pagar nomás. Uy, o tenemos saldos en contra o estamos en contra, necesitamos hacer algo más adicional para poder estabilizarnos. Entonces, así como pensamos nosotros como en nuestras finanzas personales para poder cubrir, ¿no es cierto?, cierto tipo de gastos, como se decía, pueden ser pagos de arriendo, pagos educativos, pagos de servicios de salud, alimentación, entre otros, ¿no es cierto? Y a veces hacemos o diversificamos o tratamos de ahorrar, ¿no es cierto?, para poder alcanzarnos a fin de mes y si es que en el mejor de los casos poder ahorrar un par de dólares para situaciones imprevistas, se lo hace, ¿no es cierto? Porque desde ahí parte el hecho de planificarnos, ¿no es cierto?, financieramente con la finalidad, ¿no es cierto?, de obviamente tener una estabilidad económica. Les repito, hablando, ¿no es cierto?, desde la parte práctica o de nosotros como personas, los que desempeñamos alguna actividad laboral, sea esta de remuneración elevada o lo básico o lo que se llegue a ganar. Entonces, si lo trasladamos a nivel macro, ya a nivel empresarial, por supuesto, ¿no es cierto? Que este detalle es relevante porque ayuda, ¿verdad?, a mantener una estabilidad económica. ¿Y aquí a qué se referirá estabilidad económica? ¿No es cierto? A nivel macro, a mantener, ¿no es cierto?, en lo posible, los saldos en positivo, ¿no es cierto? Al finalizar un periodo fiscal se podría hacer, o va a depender de la empresa que si es que sus análisis lo hacen de manera mensual, trimestral, semestral o anual. Pero en efecto, lo que se requiere o la habilidad que tiene que tener un administrador financiero es de distribuir, ¿no es cierto? Invertir, ¿verdad? Inteligentemente lo que es recursos financieros. Distribuir, repito, invertir inteligentemente lo que es recursos financieros. Y aquí hay otro detalle también. Inclusive un administrador financiero inteligentemente también puede adquirir o puede entrar a negociar un préstamo, ¿no es cierto? Como apalancamiento para cubrir todos, ¿no es cierto? Los pasivos pendientes de una empresa. Por supuesto, eso es muy importante. ¿Y cuál es el dato aquí, ¿no es cierto? Que bajo una correcta administración de los recursos de la empresa, ¿no es cierto? Lo que se va a tener como efecto colateral o como algo posterior es un crecimiento y estabilidad financiera en la organización, ¿no es cierto? Continuamos. Entonces, ¿cuál es el rol de un administrador financiero? El administrador financiero juega un papel esencial, ya que es quien se encuentra detrás de todas las decisiones financieras. Su función impacta directamente en el rumbo económico de cualquier organización. Miren, su función impacta directamente en el rumbo económico de cualquier organización. Cuando podríamos resaltar esta parte o remarcar esta parte, nos damos cuenta que la responsabilidad de esta persona que está al frente o de las personas que manejan va a depender, repito, de la envergadura o del tamaño de la organización, porque pueden estar en este rol nada más una persona al frente y bajo esta persona 5 o 10 personas, ¿no es cierto? Pero de la que está al frente, ¿no es cierto? Repito, su función impacta directamente en el rumbo económico de la organización. Jessica, Inge, un ratito, me voy a ausentar unos, ¿qué será? Unos 2 minutos. Tengo que timbrar, todavía estoy en la oficina. no te preocupes. Ya, Inge, gracias. Ok, entonces vamos a ver en este sentido, ¿no es cierto? Del hecho de que cómo afecta directamente la organización, se va a ver cada una de las responsabilidades
o de los roles, ¿no es cierto?, que cumple un administrador financiero dentro de la organización. El primero se determina como gestionar presupuestos. El administrador financiero se encarga de elaborar y supervisar los presupuestos de toda la empresa. Miren, se encarga de elaborar y supervisar los presupuestos de toda la empresa. Es decir, si tiene, como dije hace un momento, personal a su cargo, de pronto no puede haber una confianza excesiva, ¿no es cierto? Tienes que siempre haber un control de lo que se está haciendo para ver si es que los recursos, si se tiene un presupuesto aproximado para gastarse dentro del año de $500,000, todos esos recursos deben estar elaborados estratégicamente con la única finalidad de que, repito, al terminar un periodo fiscal, en el mejor de los escenarios, la empresa tenga liquidez, tenga ganancias, ¿no es cierto? Porque ese es el objetivo común de toda la organización. Alguien decía una vez, si una persona tiene una empresa o tiene un negocio y si piensa que el único fin es que él genere ingresos, no, está muy mal. El objetivo común dentro de empresas es que todas las personas involucradas, todas las personas que forman parte de, generen, ¿no es cierto?, ingresos, generen utilidades y sean distribuidas como tal, como incentivo al personal que obviamente se sacó, valga estas palabras morochas, el aire trabajando dentro de meses para poder catapultar o reorganizar a la empresa, ¿no es cierto?, en mejores condiciones, a mejores escenarios. Entonces, una de las primeras cosas viene en gestionar presupuestos, donde se encarga de elaborar y supervisar el presupuesto de toda la organización. Esto implica la asignación estratégica de recursos financieros para lograr alcanzar los objetivos establecidos. Pueden ser estos objetivos 1, 2, 3, 4. Va a depender del enfoque de la empresa, de a qué se dedique, qué es lo que quiere alcanzar. Pero ¿cuál puede ser el objetivo de una empresa productiva? ¿No es cierto? Si es que en el año 2024 se vendieron, 2023 se vendieron 40,000 unidades, un objetivo va a ser, ok, incrementar en un 10% para el año, ¿no es cierto?, 2024, o en un 25%, 20%. Entonces, siempre los objetivos van a tener la connotación de ser mejores que el anterior, ¿no es cierto? Entonces, se proponen. Entonces, para cumplir esos objetivos, ¿qué habrá que hacer? Mejorarle el ambiente, la parte tecnológica, capacitar al personal, buscar nuevos escenarios para introducir los productos, los servicios. Entonces, todo eso hay que manejarlo, hay que saber elaborarlo de forma estratégica. Otra de las cosas, no sé quién está por aquí. Otra de las cosas dice evaluar riesgos. Y siempre he mencionado esto yo. Cuando nosotros hablamos de empresas, de negocios, de emprendimientos, cuando hablamos de dinero, de manejo de efectivo, de desembolsar valores para invertir en algo, siempre tiene que existir eso en nuestra mente, que por supuesto hay dos escenarios o tres en el mejor de los, o en todos los sentidos se podría decir. Cuando hablamos de riesgo es, ok, voy a invertir, si tengo $100 e invierto en un emprendimiento en algo, digo, ok, puedo perder o ganar, ¿no es cierto? A su vez puedo recuperar solo el capital. Entonces, a eso se refiere cuando evalúa los riesgos, cuando dice, ok, ¿me conviene meterme a ese terreno a invertir recursos de la empresa o no? Entonces, evalúa todos los escenarios, ¿no es cierto? Hace un análisis, puede haber una lluvia de ideas donde dice, ok, opción A, opción B, opción C, D, E, para ver cuál de esas se descarta y se quedan con la más adecuada, por supuesto, donde el riesgo sea menor. Entonces, otro de los roles del administrador es anticipar desafíos económicos, desde variaciones en los mercados hasta cambios en la tasa de interés y desarrollar estrategias para proteger los intereses financieros de la empresa. Repito, otro de los roles de un administrador financiero es anticipar desafíos económicos, desde variaciones en los mercados hasta cambios en la tasa de interés. Cuando hablamos de variaciones en los mercados, nos referimos, por ejemplo, a escenarios que se están presentando a nivel de algunos productores en el país. Uno de los casos más sonados últimamente, ¿no es cierto?, de la producción de cacao, de las personas que tienen este tipo de productos. Esos son variaciones en el mercado, cuando no tenías anticipado que un quintal iba a pasar de 150 a $400 por temas de falta de producción en otros países exportadores, ¿no? Entonces, o a su vez puede suceder todo lo contrario. Por demasiada producción pueden bajar los precios y pueden comprometer los estados financieros de la organización o el tema de liquidez, ni siquiera se podría pagar personal. Entonces, todas esas cosas, todos esos análisis debe realizar o es parte de las funciones de un administrador financiero, ¿no es cierto?
ver cambios en la tasa de interés, a qué se puede referir eso cuando se requiere un préstamo. En ocasiones, obviamente, hay algunos bancos o cooperativas que ofrecen a una menor tasa de interés, ¿no es cierto? Los préstamos o el apalancamiento financiero, como se denomina eso. Entonces, valga remarcar nuevamente, el administrador financiero tiene que tener en claro muchos términos, o tiene que conocer muchas cosas de qué es lo que engloba o todo lo que engloba la parte financiera de una organización, con la única finalidad de proteger los intereses financieros de la empresa. Recuerde, esto vale remarcar. Proteger los intereses financieros de la empresa. No dice los intereses financieros personales o de cierto grupo de trabajo o de cierta área o solo del área financiera. Si hablamos de todos los intereses de la empresa, es global, es colectivo, ¿no es cierto? De todo lo que forme parte de esta organización. Entonces debe trabajar o se debe trabajar, o la parte fundamental del administrador es velar por los recursos de forma colectiva y no por cierto grupo, ¿no es cierto?, de personas o de ciertas áreas de la organización, como se puede dar en algunos casos que se ha visto también. Otra de las cosas, otro de los roles que debe hacer un administrador financiero es, o la persona que maneje finanzas, es tomar decisiones estratégicas. ¿Y cómo lo hace? Basándose en un análisis financiero detallados, el administrador financiero contribuye a la toma de decisiones estratégicas de toda la organización. Esto incluye evaluar inversiones y asegurarse de que cada decisión respalde los objetivos financieros. Evaluar las inversiones, ¿no es cierto? Y asegurarse de que cada decisión respalde los objetivos financieros establecidos. Esto a mí me parece demasiado relevante, porque si no se hace un análisis correcto, si las predicciones, ¿no es cierto?, de riesgos están mal fundamentadas, o simplemente las cosas no están bien fundamentadas y se lo quiere realizar al azar, pues eh, lo que va a suceder es, ¿no es cierto?, que después de todo ese proceso o de toda esa inversión, al tratar de ver los resultados, van a ser negativos. Entonces, para poder tomar una decisión estratégica, este administrador o la persona que maneje finanzas tiene que estar muy bien asesorado. Si es que no conoce algo, tiene que, pues, investigar, indagar, conocer, enterarse o empaparse. Porque, ¿qué va a pasar? A ver, y esto he visto yo en la parte empresarial y en la parte pública también. Bueno, a veces las personas tienen bajo su cargo 5 o 10 personas en un departamento. Puede existir, como dije hace un momento, un exceso de confianza, y entonces supongamos que se encarguen de toda la parte de inversiones, de nuevos productos, de nuevos mercados, y ustedes como administradores tienen 5 personas a su cargo y les pasan nomás los documentos para que firmen. Si ustedes no tienen la buena habilidad, la buena costumbre, ¿no es cierto?, la buena disciplina de primero leer todo lo que les están enviando antes de firmar, entonces aquí este detalle es relevante. Se pueden cometer equivocaciones, ¿no es cierto? ¿No? Y después, ¿contra quién van a ir? Contra ustedes, ¿no es cierto? Porque firmaron ciertos documentos que comprometían recursos económicos, que comprometían inversiones que no estaban bien fundamentadas, y el hecho es que después, obviamente, los resultados van a ser nefastos, van a ser negativos para la organización como tal. Entonces, repito, y puede ser demasiado, o en algunas ocasiones, valga la redundancia, repetitivo este tema, pero sí se debe tener muchísimo cuidado, ¿no es cierto? Muchísimo cuidado cuando ustedes estén a cargo de recursos económicos como tal, porque en el caso de las empresas privadas, eh, el mecanismo, ¿no es cierto? De pronto, si no está bien fundamentado, lo que están haciendo es, chao, te vas, ¿no es cierto? Te sacan de la empresa porque no das resultados positivos como tal para poder, como para que la empresa siga creciendo o continúe. En el caso de la parte pública, cuando los recursos han sido mal invertidos o comprometidos en cosas que no se deben, siempre hay un organismo de control, como lo hemos aprendido desde hace mucho tiempo atrás, que va a verificar cuáles son estas cosas, quién firmó los ciertos documentos, y te podrán hacer devolver, ¿no es cierto?, los recursos económicos de forma integral, y podría ser sancionado, ¿no es cierto?, de forma administrativa o también penalmente. Ok, de las cosas o de las actividades que hace un administrador financiero que debe conocer son el armar reportes financieros. Esto es la generación de informes financieros comprensibles, ¿no es cierto? Informes financieros comprensibles.
Es decir, que no esté nada ahí medio como abstracto, medio como oscuro, medio como que se quiere maquillar. No, nada de ese detalle. Siempre tienen que ser los estados financieros, los balances, que se saquen los resultados, que se muestren ante una junta directiva, ante un equipo de trabajo o ante todo el personal de la empresa, si es que el interés es colectivo, deben ser comprensibles, ¿no es cierto? Para aquellas personas que no manejen de pronto estas temáticas, ¿verdad? Tratar de hacerlo de la forma más sencilla posible y explicarlo de una forma correcta para que las personas, repito, que no manejen este tipo de temáticas puedan entenderlo, puedan procesarlo y de esta manera aportar con ideas, ¿no es cierto? Para, por supuesto, la mejora continua, ¿no es cierto? Entonces, la generación de informes financieros comprensibles es una responsabilidad clave del administrador financiero. Debe saber comunicar de manera efectiva la situación financiera de la empresa a las partes interesadas, ya sean internas o externas. Entonces, esto es muy importante, estimados estudiantes, porque en algún momento de la vida podemos estar o nos podemos encontrar enrolados en las áreas financieras de una empresa, ¿no? O de una organización o de un gobierno local, y ahí debemos recordar, ¿verdad? La importancia o la relevancia de cada una de estas cosas que estamos mencionando. Entonces, debe saber comunicar de manera efectiva la situación financiera de la empresa a las partes interesadas, ya sean internas y externas. Si es que hablamos de una empresa, ¿verdad? Y con fines de lucro, la parte interna serán todos los que están trabajando ahí, gerente, ¿no es cierto? Entre otros. Y la parte externa pueden ser proveedores, pueden ser nuestros consumidores, entre otros, otras personalidades, ¿no es cierto?, que forman parte de la organización. Entonces, comunicar de manera efectiva la situación financiera, ¿no es cierto? Quiere decir que por más complicado que esté, por más complejo que sea el escenario, porque en negocios, en organizaciones se puede dar este tema, siempre se debe hablar con la verdad, si se podría decir, para obviamente que se tomen o se hagan los correctivos necesarios en el menor tiempo posible. Porque si es que se presenta una doble contabilidad, un doble estado financiero donde los valores no sean los correctos o se quiera de cierta forma maquillar la información, esto puede ser muy complicado, donde que por ejemplo, los superiores o existe una auditoría que llegue a la empresa, ¿no es cierto? Y encuentre los valores reales, ahí es muy complicado, ¿no es cierto? Cuando no ha sido presentado de manera real o efectiva estos valores a todas las partes interesadas. Recuerden que en empresas, al menos, por supuesto que me estoy refiriendo en empresas privadas, algunas de ellas pueden tener accionistas, ¿no es cierto? Y lo que esperan los accionistas al final de un periodo fiscal son obtener ganancias. Lo que hace la mayoría de ellos es volver a reinvertirlas, ¿no es cierto? Comprando más acciones dentro de la misma empresa. Entonces, imagínense ustedes que estén confiados, ¿no es cierto? Que siempre han estado ganando y no ha sido ese el escenario cuando cuando puede existir un cambio de personal dentro de la empresa, recién se estarían revelando las verdaderas cifras que van a formar parte de un estado financiero. Entonces, por esa razón, si nos encontramos trabajando, en algún momento tenemos la oportunidad de desarrollar esta actividad laboral, siempre que sea, por favor, los estados reales de una organización. Y nosotros, como ya personas preparadas, tendríamos que tener una idea o un criterio bastante amplio para que si no pasa por nosotros, al menos poder asesorar para que la parte gerencial de una empresa pueda tomar las mejores decisiones, repito, con respecto a poder invertir, a poder endeudarse, entre otros, a poder abrir nuevos mercados, entre otros detalles. Otra de las cosas, otro de los elementos que hace un administrador financiero es negociar con instituciones financieras. Negociar con instituciones financieras. Miren, en muchos casos el administrador financiero actúa como el punto de contacto principal con instituciones financieras. Negocian para préstamos, ¿no es cierto?, líneas de crédito u otras transacciones financieras. Esto es comunicación asertiva, esto es personalidad, esto es tener ¿qué les diré? La habilidad, ¿no es cierto?, para poder transmitir la idea a un negocio. ¿Por qué razón? Porque si el administrador financiero o la persona que maneja este tema va a un banco y ni siquiera conoce lo que la empresa va a realizar o para qué está solicitando el crédito, si no es claro, si no es específico, de pronto ahí el hecho de de querer obtener un préstamo se puede truncar o se puede estancar hasta que la entidad tenga toda la confianza o el respaldo de que
el dinero que están solicitando en efecto será bien invertido, ya existe un análisis de un retorno de un capital, existen las predicciones o las estimaciones de que, repito, va a haber cierta ganancia con lo que se va a invertir o con los activos que se van a comprar, ¿no es cierto? Entonces, ahí es cuando vienen, ¿no es cierto? Entonces pueden decir, ok, si se ofrece a cierta tasa de interés, ¿por qué no nos bajan a tal porcentaje? Entonces, todos esos temas se pueden entrar a negociar en el campo empresarial como tal. Ok, entonces el administrador financiero desempeña un papel muy importante, ¿no es cierto?, en una empresa, ya que guía las decisiones económicas estratégicas para alcanzar el éxito a largo plazo. Esto también me parece muy importante cuando dice guía las decisiones económicas estratégicas para alcanzar el éxito a largo plazo. Cuando hablamos, y siempre les he mencionado, cuando hablamos de inversiones, a veces la retribución económica no llega inmediatamente. Puede pasar un mes, 2 meses, si es grande la inversión, si la idea es bastante amplia, pueden pasar inclusive hasta un primer año, donde hasta que pase, o hasta que suceda el tema de posicionamiento empresarial, posicionamiento de un producto, de un servicio, hasta poder venderlo, ¿no es cierto? Obviamente tiene que la empresa tener una liquidez bastante fuerte o considerable para poder sostener toda la producción, ¿no es cierto? Para poder sostener todo el personal, cuya finalidad, ¿no es cierto?, es mantenerse activa en el mercado y así, por supuesto, en un segundo año de gestión ya ver ganancias, ver ingresos. Y a largo plazo hablamos de 1 o 2 años en adelante, ¿no es cierto? No es al mes, no es inmediatamente este tema, ¿no es cierto? Y cuya finalidad final, ¿no es cierto?, mantener una buena estructura financiera. Cuando se habla de una buena estructura financiera, los recursos económicos bien empleados, repito, los recursos económicos bien distribuidos, porque no puede ser posible, como muchas de las veces nosotros estamos viendo, ¿verdad? Que en ciertos sectores o ciertas áreas de la empresa, el personal gana mucho más que otro. Entonces, todo ese análisis se hace para mantener una salud financiera equilibrada. ¿Qué capacidades tiene un administrador o debe tener un administrador financiero? Las capacidades de esta persona, ¿no es cierto?, van más allá de la destreza con los números, también implica una combinación de habilidades técnicas y cualidades personales, justo lo que les decía hace un momento, una combinación de habilidades técnicas y cualidades personales, las cuales se van a desplegar a continuación. La primera, habilidad analítica, ¿no es cierto? Inmediatamente hay personas que manejan muy bien esos temas por los años de experiencia que han permanecido trabajando dentro de las organizaciones. Entonces, con solo presentarte un estado financiero, te dicen, aquí está el error, o aquí está mal, o no deberías hacer esto, ok, desvía los fondos para mejor trabajar desde otra perspectiva. Entonces, el hecho de tener una experiencia aquí manda muchísimo también, ¿no? Entonces, habilidades analíticas. Un administrador financiero poder analizar datos y tendencias financieras. La habilidad para interpretar informes y realizar proyecciones es esencial para tomar decisiones informadas, ¿no es cierto? Porque, ¿qué puede pasar? A ver, si es que se está produciendo algo y hay una tendencia de que para el siguiente semestre, hablemos ya, va a subir la materia prima de un producto. Ustedes saben lo que es una materia prima, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere con tendencias financieras. Entonces, ¿cuál sería una decisión estratégica? Comprar, ¿no es cierto?, en el mayor porcentaje posible o la mayor cantidad posible materia prima o abastecerse de la materia prima para no pasar esas complicaciones económicas que les va a suceder en un siguiente trimestre o en un siguiente mes, cuando se tiene ya una predicción o una tendencia de que esa materia prima va a subir en un 20% o va a duplicarse. Justamente voy a traer a colación lo que estamos hablando hace un momento de lo que es el tema del cacao, ¿no es cierto? A ver, ¿qué creen que está pasando obviamente con las personas que elaboran chocolate como tal? Si es que ya tenían planificado o presupuestado gastar, ¿verdad?, en la materia prima, en el cacao en seco, no sé si este valor es exacto, $150 o 120. ¿Qué pasa ahora que vale 450? ¿No es cierto? No había forma de pronto entender esa predicción financiera, pero ustedes saben que a mayor precio que tenga la materia prima, el producto final va a ser mucho más caro. Y aquí pueden tomar decisiones estratégicas de, ok, paro la producción hasta ver si es que baja la materia prima, ¿no es cierto? O la otra decisión sería subirle al producto final. Lo que más va a afectar al consumidor es subir el producto final, porque ya de pronto ustedes están acostumbradas a comprar cierta
cantidad de producto por un valor específico, como puede ser una barra de chocolate en $1, en $1.25, y de pronto que te la presenten a $3. Es muy complejo, ¿no es cierto?, que el consumidor se pueda acoplar a ese precio inmediatamente porque no va a entender muchas de las cosas de por qué subió a tal precio. Entonces, entre esas habilidades analíticas que les estoy mencionando, es ir un paso más adelante, ¿no es cierto? Investigar cómo están los mercados nacionales, los mercados internacionales, qué es lo que está pasando y cuál va a ser el efecto colateral de ello. Me mantengo en el mismo ejemplo, ¿no es cierto? Si no estoy equivocado, es un país africano el que dejó de exportar y por esa razón, ante la ausencia para poder cubrir ese mercado es que obviamente el precio del cacao sube. Entonces, habría que haber hecho esa predicción, ¿no es cierto? Todo ese tipo de análisis para abastecerse de la materia prima en la temporada que estaba bastante bajo. Otra de las cosas que se puede hacer también aquí es, por ejemplo, cuando existe una empresa de producción y tú eres un analista financiero, dices, ok, voy a jugarme inteligentemente. Entonces, ¿qué es lo que haces? Si el precio, supongamos, está de la materia prima a $90, tú entras a negociar con el productor y dices, ok, yo quiero comprarle la parcela que tiene ahorita, supongamos que le puedas pagar hasta un poco más, a $100, pero quiero que ese valor sea el mismo y se mantenga por lo menos en unos 2 o 3 años. Y obviamente todo ese tipo de transacciones financieras o de acuerdos van a estar respaldados por una firma de un contrato, de un convenio, de un acuerdo de venta, de todo, ¿no es cierto? Entonces eso permitirá que al menos, por ejemplo, el proveedor no te vaya a subir de la noche a la mañana el doble, el triple, como lo está sucediendo. Entonces, cuando hablamos de este tipo de habilidades, en efecto, ¿no es cierto? La persona que está al frente para tomar este tipo de decisiones tiene que saber jugárselas por todo lado, porque repito, ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es el fin de esto? Pues que se lleguen a cumplir los objetivos financieros globales de forma global en la organización y que es todos ganamos, ¿no es cierto? No es o no busca un fin personal como tal. Entonces, miren, estos detalles son importantes que se conozcan porque de pronto en algún momento de la vida nos puede tocar desempeñar un puesto como tal. Debe tener también una comunicación clara y efectiva, porque y esto siempre hemos remarcado, ¿no? Hay personas que a veces hablamos bajitos y imagínense que vayamos a negociar algo y ni siquiera nos entiendan los que están a 1 metro de distancia, entonces complicado ese tema. Entonces, una comunicación clara y efectiva. La comunicación es clave en el mundo financiero, sí, ¿no es cierto? Hay que saber transmitir, comunicar ideas, estrategias, planes, presupuestos de forma clara, de forma concisa, ¿no es cierto? Para que nos puedan entender los interlocutores, los que estén ahí receptando la información. Un buen administrador financiero debe poder transmitir de manera clara y efectiva información financiera compleja a las partes interesadas, ¿no es cierto? Pueda que nuestro auditorio sea personal interno, nuestro auditorio, las personas que nos están escuchando sea personal externo a la organización, como dije hace un momento, pero la comunicación debe ser clara, o sea, es decir, no debe estar ahí, repito, esto implica también, por supuesto, el tono de voz, las expresiones, la presentación, ¿no es cierto?, de cómo se visualiza la información, eh, muchos detalles importantes que son relevantes al momento de mostrar una información que sea precisa y que no quede de cierta forma inconclusa o con muchas interrogantes en las personas que nos están pidiendo esta información, ¿no es cierto? Porque a veces dice, salí más confundido de lo que ingresé. Entonces, no debe ser esa la apreciación, sino decir, ok, se presentó muy bien los estados financieros, estamos yendo por buen camino, o a su vez, qué estrategias se podrían tomar para poder mejorar la situación actual o el escenario que se esté presentando en ese momento. Otra de las cosas, ¿no es cierto?, debe existir una orientación estratégica o debe tener una capacidad de orientar. La capacidad de pensar estratégicamente es esencial. Un administrador debe comprender cómo las decisiones financieras afectan los objetivos empresariales a largo plazo y contribuir a la formulación de estrategias financieras sólidas, ¿no es cierto? Y esto, por supuesto que es así. Las decisiones financieras afectan a los objetivos empresariales a largo plazo, sí, ¿no es cierto? Pueden afectar de forma positiva o de forma negativa, ¿no es cierto? Afectan, sí, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el resultado? Ya sea positivo o negativo, va a depender de qué tan amplio se hizo algún estudio como tal, de qué tan amplia se hizo la investigación previa, el análisis, eh, el estudio, las conversaciones, las negociaciones, ¿no es cierto? Las inversiones, todo, ¿no es cierto? Entonces, el resultado final puede ser, por supuesto,
o pueden afectar, como dije hace un momento, de forma positiva o negativa. Otra de las cosas es, miren, la gestión del tiempo y las prioridades. Debido a lo multifacética que es la labor de un administrador, la gestión eficiente del tiempo y la capacidad para priorizar tareas son habilidades cruciales. Debe saber equilibrar múltiples responsabilidades de manera efectiva. Ok, es decir, no me puedo pasar yo, si es que la empresa le urge algo, no me puedo pasar yo varios días realizando algo cuando lo tengo que presentar de pronto en un par de horas o en un día como tal. Si es que el plazo es 1 o 2 días, no me puedo pasar 5 días, porque en el mundo financiero, en el mundo de los negocios, cuando se dejan pasar las oportunidades, pues otro las toma, ¿no? Y ahí pues se pueden quedar nada más con las ideas y no se podrán ejecutar los proyectos. ¿Por qué razón? Porque se dejaron pasar, obviamente, las oportunidades y todo debe ser justo a tiempo, ¿no es cierto? Lo que es un lema de una empresa grande también a nivel mundial. Justo a tiempo, ¿no es cierto? Las entregas, justo a tiempo, ¿no es cierto? La elaboración de productos, la elaboración de estados financieros, todo en su momento, o cuando al menos todo está programado o cronometrado, ¿no es cierto? De esa manera es esencial gestionar el tiempo, repito, haciendo a un lado, ok, porque dentro de lo que es el mundo laboral, empresarial, hay tareas, ¿no es cierto?, que son de forma inmediata, inclusive cuando se cruzan correos. Hoy por hoy hay algo que dice que es urgente o sumamente urgente, hay otro que dice de prioridad alta, prioridad media o prioridad baja cuando se realizan comunicaciones. No sé si ustedes han visto, pero al menos cuando se trabaja dice, ok, esto es de prioridad alta, repito, prioridad media o prioridad baja. Entonces, lo que está en prioridad alta se sobreentiende que es algo que se necesita elaborar, que se necesita estructurar lo más rápido posible para poder presentarlo, ¿no? Porque, repito, esto pueden ser oportunidades que se nos pueden ir de las manos cuando nosotros no hacemos las cosas en su debido momento, o cuando también puede ser nuestro equipo de trabajo no están dando los resultados de manera eficiente para poder presentar información, para poder negociar, entre otras cosas. Ok, ¿qué otra característica debe tener? Adaptabilidad y resiliencia. Adaptarse, ¿no es cierto? Como cuando nosotros entramos a un nuevo trabajo, pasamos por un proceso de inducción, pasamos por un proceso de adaptación. Lo mismo sucede, ¿no es cierto?, en el campo de las finanzas o en el entorno financiero. Ok, entonces un entorno financiero que puede experimentar cambios rápidos, la adaptabilidad es clave. Un administrador financiero debe ser capaz de ajustarse a nuevas condiciones y responder de manera efectiva a desafíos imprevistos. ¿Qué es el ser resiliente? ¿Alguien sabe lo que es el ser resiliente? Aquí le pregunto. Y si es que no lo saben, consúltenlo en el internet ahorita. Paolita, ¿sabe lo que es ser resiliente? La verdad, solo lo he escuchado, pero no sé el significado. Ya, hoy vamos a aprender qué es ser resiliente. Repito, a ver, Paolita, con usted mismo. Si es que no está, si es que no lo sabe, le doy la opción que lo pueda verificar y podamos encontrar el concepto que es o el significado, ¿no es cierto?, de lo que es ser resiliente. Parece- Nos Adaptarse. dice que es el proceso de adaptarse bien a la adversidad, a un trauma, tragedia, amenaza o fuentes de tensión significativas. Repítalo, por favor. Dice que es el proceso de adaptarse bien a la adversidad. Muy bien, ¿no es cierto? Cuando, a ver, es que sí, a ver, esto sí, así, no sé si a ustedes les ha pasado, para mí sí, ok, cuando vas a algún lado y dices, uy, quiero tirar la toalla porque no creo que es lo mío. Muchos de ustedes en el tema laboral mismo sí, en el tema de estudio sí, entonces el ser resilientes es ok, decir, uff, listo, esto está complicado, ¿no es cierto? Pero hay que sacar fuerzas donde no tengo para poder continuar con lo que me propuse, ¿no es cierto? Continuar con los objetivos de la organización o de la empresa, adaptarse, ¿no es cierto?, al cambio, a los momentos. Yo siempre he escuchado esto cuando hablamos de adaptaciones. Hay personas que inclusive jóvenes dicen, uy, Inge, no, a mí sí de tecnología ni me habla. Yo he escuchado a muchas personas jóvenes decir esto. Profe, de tecnología, a mí la tecnología me vence. Profe, si es que hablamos de eso, mejor ahí quedemos. Entonces, imagínense, nosotros tener mucho conocimiento y a veces por temas tecnológicos, ¿no es cierto? Por tener la mente a veces un poco cerrada en ese sentido, se podría decir. No queremos adaptarnos al cambio, adaptarnos a las nuevas tendencias en tecnología.
Porque, por ejemplo, aquí podría suceder algo. Si un administrador financiero que conoce muy bien los temas, ¿no es cierto? Su jefe le propone, ¿no es cierto? Dice, ok, ¿sabes que nos estamos llevando en hacer manualmente estas cuentas, ¿no es cierto? O de forma, podría hacer también algún procesador de texto como Word o Excel. Nos estamos llevando mucho tiempo. ¿Qué tal si adquirimos un software que nos ayude o nos facilite el trabajo, ¿no es cierto? Pero tienes que saber manejar ciertas fórmulas o ciertas cosas que son importantes. Entonces, si es que ahí el administrador financiero dice, no, sabes que yo ya estoy acostumbrado a trabajar de manera manual, o no, ya mis procesadores de texto, aunque me demore un poco más, son seguros. Entonces, eso es no atreverse a adaptarse a nuevos cambios, porque el tema tecnológico, el tema de renovación empresarial es vertiginoso, no se estanca ahí. Todas las empresas o todos los negocios que se estancan, pues no progresan. Todas las cosas, repito, van cambiando, van adaptándose, van ajustándose a las necesidades de un consumidor, a las cosas contemporáneas, entre otros detalles, ¿no es cierto? Entonces, adaptabilidad y resiliencia, ¿no es cierto? Dos cosas muy importantes que debe tener un administrador para poder manejar este campo como tal. Entonces, repito, debe ser capaz de ajustarse a nuevas condiciones y responder de manera efectiva a desafíos imprevistos. Muy bien, seguimos. Otra de las cosas dice que tiene que tener habilidades de negociación. Habilidades de negociación. Miren, cuando hablamos de estas cosas, habilidades de negociación es una habilidad, es una, valga la redundancia, habilidad blanda, ¿no es cierto?, dentro de la empresa. No sé si han escuchado decir a ustedes que cuando escuchan decir a personas, no, esta persona sabe manejar muy bien su dialecto o tiene la habilidad de hacer amigos fácilmente, ¿no es cierto? Su rostro, su expresión expresa confianza, alegría, entre otras cosas que se pueden mencionar de una persona. Entonces, nosotros debemos tener esa habilidad de negociación. En situaciones que involucren acuerdos financieros o contratos, habilidades de negociación. Ok, acuerdos financieros, como les dije, ¿no es cierto? Puede ser que se negocie con proveedores para adquirirle el producto a él mismo a un buen precio, pero un precio continuo que garantice el abastecimiento de materia prima sin subir un valor en 2, 3 años por lo menos. O cuando hablamos de contratos, de decir, ok, listo, vamos a hacer esto, pero por situaciones complejas, ¿qué tal si es que bajamos un 10%, ¿no es cierto? Siempre la negociación es, en este caso, para la administración financiera, en beneficio de la empresa. Siempre que implique el ahorro de recursos económicos, es una habilidad de negociación, por más pequeña que sea, ¿no es cierto? Porque un contrato, digamos que estaba pactado en hacerlo en $60,000, si es que el administrador con la habilidad de negociación dice, ok, dejémoslo en 55, $58,000, para la empresa significa un ahorro de 5,000 o de $2,000 como tal. Entonces, esas son las habilidades de negociación que se tiene que saber manejar un administrador financiero de forma constante. Porque, por supuesto, esto siempre se va a estar dando, ¿no es cierto? El tema de nuevos contratos, el tema de poder renegociar una deuda, el de poder hacer una nueva deuda, muchas cosas que se pueden presentar dentro de lo que es un escenario financiero como tal. Un administrador debe poder obtener siempre los mejores términos para la empresa, ¿no es cierto? Como les dije, es decir, no es el beneficio personal, no es el beneficio para un sector, es para todas las personas que forman parte de la organización. En resumen, ¿no es cierto? El administrador financiero no solo se define por sus habilidades técnicas, sino por un conjunto diverso de características que incluyen habilidades analíticas, comunicación efectiva y una sólida ética profesional. Esto me parece demasiado importante. Voy a leer de nuevo hasta llegar a esta parte. El administrador financiero, repito, el administrador financiero no solo se define por sus habilidades técnicas, ¿no es cierto? Es decir, el conocimiento técnico que pueda tener, sino por un conjunto diverso de características que incluyen habilidades analíticas, comunicación efectiva y una sólida ética profesional. Estimada, a ver, ¿a quién le pregunto ahorita? Por aquí, ¿quién está? Estimada Yadira Macías, ¿qué entiende usted? Lo que entienda nomás, si es que no se lo sabe, no hay problema. ¿Qué entendería usted por ética? Sólida ética profesional. ¿Qué entendería usted? No sé si está ahí Yadira. Parece que no. Ok, voy a preguntarle a quién. Emily Valareso. ¿Qué entiendes por ética profesional? ¿O qué se te viene a la mente?
sí consultar conceptos que pueden estar en la red, sino más bien lo que ya hemos aprendido a lo largo de los semestres, ¿no? ¿Qué entiendes por ética o qué se te viene a la mente por ética profesional? ¿Se les fue la red a todos o algo pasó aquí? Por ética no es, ¿cómo le digo? Eh, ¿Cómo es esa palabra? ¿Tener buena reputación o no? Algo así, Ya, muy bien. O creo sea, yo. sí, lo que tú puedas entender, no hay problema, es lo que me interesa. No sé si hay alguna otra persona sin leer, pero dile, Yo le puedo decir, a ver, buenas noches. no sé quién está hablándome ahorita. Bueno, primero hablé yo, de ahí habló otra compañera, pero que le diga nomás la compañera. Buenas noches, Inge. Listo. No sé quién me habló, es que como tengo la pantalla ya puesto en compartir pantalla, no puedo verles a todos ahorita. Parece que era Lili la que me preguntó y no sé cuál es la otra persona. La que me Sí, dijo. era yo. Dele, Sí, Lili. Lili. ¿Qué entiende por sólida ética profesional? Bueno, yo tengo entendido que la ética profesional significa que debemos ser responsables, ¿cómo le digo? Responsables y que en el sentido, a la cuenta es todo lo positivo, todo lo bueno, que si de pronto eres médico, la confidencialidad está dentro de tu ética, asimismo en tu trabajo, en cualquier, si eres administrador, pues toda la información de la empresa, eso se queda ahí, o sea, tú lo sabes, pero no tienes por qué divulgarlo o decirlo de pronto a otra persona. Eh, bueno, yo la entiendo así. No, sí está bien, muy bien, sí, sí, sí forma parte de, ok. A la otra señorita o señora que quería participar. Era yo, Inge, buenas noches. Sí, Yo sigan le iba a más. decir, Inge, que la ética, pues, es sobre todo lo de la moral. O sea, como de que cuando, por ejemplo, cuando uno va a pedir un trabajo y todo eso de ahí, uno tiene que, o sea, no porque es el amigo y eso va a ayudar y la otra persona que sí tiene experiencia la va a hacer a un lado, así digamos. O sea, creo que todo dependería de la moral. Ujú. Sí, muy bien. Sí han dicho cosas interesantes, ¿no es cierto? Ok, sí está bien. Es decir, cuando hablamos de ética, por ejemplo, se me ocurre, a ver, le pregunto, o sea, justamente dijo Daniel algo importante, ¿no es cierto? Porque en este caso a lo que se refiere es, ok, dejar de evitar el tema de dejarnos sobornar por algo, ¿no es cierto? Cualquiera sea la finalidad, ok, nueva contratación del personal, venta de algo, aumento de cosas, de salarios, ocupar un puesto laboral, ¿no es cierto? Repito, debe ser el hecho de evitar a toda costa, ¿no es cierto?, dejarnos sobornar por algo, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere con ética profesional y en este caso, y llevándolo ya a lo que estamos hablando del del administrador financiero como tal, ¿no es cierto? Si es que alguien, por ejemplo, si es que la empresa se dedicara, por ejemplo, a realizar obras, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, las personas que quieran formar parte o colaborar, pueden venir algunas personas que quieran formar parte de la empresa y te pueden decir, ok, te ofrezco un 10% de los ingresos, pero dame a mí ese contrato o este trabajo. Entonces ahí está, ¿no es cierto? Que, ok, no, el que gane el que tenga que ganar, ¿no es cierto? Que ingrese a trabajar el que mejor mérito profesional tenga, etcétera, etcétera. Entonces, viendo desde el punto de vista, sí, como ustedes también lo dijeron, ¿no es cierto? Pues, la ética profesional influye o implica muchísimas cosas. Entonces, se trata de ser correcto, de ser leal donde quiera que nos encontremos, ¿no es cierto? Para de esa manera forjar, como uno de ustedes dijeron, forjar en nosotros mismos una buena reputación, ¿no es cierto? Forjar ese hecho de que digamos, no, este trabajador es excelente, no salió con problemas de acá, manejó muy bien la parte financiera de la empresa, los estados los financieros estuvieron claros, los recursos muy bien cuidados, ¿no es cierto?, en manos de este personal o este profesional. Entonces, 100% recomendado que sería el éxito, ¿no es cierto?, o lo mejor que nos puede pasar a nosotros como personas. ¿Qué trabajos puede tener un administrador financiero? Miren, en dónde nomás se puede desempeñar. La carrera, en este caso, bueno, es de administración, ¿no es cierto? Abre las puertas a una variedad de roles desafiantes, justamente lo que les había dicho yo a un inicio. Y no sé si es que fue en este grupo, pero a mí me desagrada cuando escucho decir,
Ay, es que yo ya estoy estudiando administración porque ya no había que estudiar ya. O también algunos de ustedes he visto que ponen cuando me equivoqué de carrera. Y aquí quisiera hasta verles las caras también. Yo sé ver esto y digo, no, ¿qué pasa aquí? Yo no sé si lo pondrá por meme, la verdad, pero cuando me equivoqué de carrera o no es lo que esperaba, saben decir. Saben que estudiar administración, desde mi perspectiva o mi punto de vista como profesional, les puedo decir que tiene muchísimo más campo laboral que otras. Porque, por ejemplo, si estuvieras, no digo que las otras carreras sean malas, no. Y por eso es que tiene gran demanda también a nivel nacional. Pero, por ejemplo, si es que estuvieras estudiando derecho, dos cosas, ¿no es cierto? Puedes ser abogado y otra de las cosas es que puedes trabajar en la parte pública, ¿no es cierto? Ya sea no sé, en la fiscalía, Consejo de la Judicatura, entre otras entidades del Estado. Puedes ejercer, tener libre ejercicio profesional, pero ¿cómo les explico? A ver, la amplitud, ¿no es cierto?, laboral es bastante reducida a los puestos que puedes ocupar. Pero si hablamos ya de una carrera administrativa, un rol como el que estamos hablando, nosotros tenemos la oportunidad de incursionar en muchos campos, ¿no es cierto? Ustedes van a ir viendo, al menos este semestre les dará talento humano, parte financiera, parte de marketing, muchos detalles importantes que abarca la carrera como tal, ¿no es cierto? Por supuesto, por eso se dice que abre las puertas a una variedad de roles desafiantes para aquellos que buscamos, ¿no es cierto? O en este caso ustedes, que abarcan todo lo que es una carrera administrativa como tal. Entonces, ¿qué ámbitos, no es cierto? Puede ser un gestor de portafolios. Y este dice que es un profesional especializado en la gestión de inversiones. Miren, el rol principal implica tomar decisiones estratégicas para maximizar los rendimientos, ¿no es cierto? Y gestionar los riesgos asociados a un conjunto de activos financieros como acciones, bonos y otros instrumentos. No sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, la famosísima bolsa de valores o el Wall Street Center en los Estados Unidos, que es gente que se reúne, ¿no es cierto?, en forma conjunta y analizan variaciones, ¿no es cierto? Y hacen transacciones para comprar y vender bienes raíces e inclusive la moneda cuando sube y baja el dólar. Todos esos análisis se hacen, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver con acciones o gestionar portafolios, bonos, entre otros instrumentos financieros que hay en el mercado. Entonces, se debe conocer de todo un poco para tener esa habilidad de incursionar, ¿no es cierto?, cuando se tenga la oportunidad, ya sea porque lo queramos hacer para una empresa o nosotros mismos podemos hacer. En algún momento yo tuve un profesor de economía y creo que esta es la parte que no la he podido cumplir como profesional. Él nos explicaba bastante y nos decía que es muy bueno incursionar, por ejemplo, si estás chequeando, ¿no es cierto? Ya les voy de pronto me hacen acuerdo, hay una página donde las empresas están rankeadas a nivel nacional. Y ustedes saben que las empresas grandes, ¿no es cierto?, tienen acciones y esas acciones se venden eventualmente. Y dice que es bueno, la lógica, por supuesto, lo aplica así, que es bueno comprar las acciones cuando están bajas, ¿no? Entonces, sí, él siempre nos recomendaba que si es que tenemos un dinero como tal, compremos acciones en empresas, porque con el pasar de los años, esas mismas acciones, ¿no es cierto?, o esos activos que estamos comprando van a subir de precio, ¿no es cierto? O también, por supuesto, como que puede desaparecer la organización. Pero él nos desafiaba, inviertan, a veces las acciones cuestan $1, cuestan $2, cuestan $5, inviertan en acciones, porque de pronto no es un dinero que nos esté sobrando, pero ok, nos estamos desafiando, ¿verdad?, a invertir en algo. Sí, es un terreno que de pronto nos falta muchísimo por conocer, pero ¿quién quita, no es cierto? Y eso pasó también con el tema de las criptomonedas. Hace muchos años alguien me estaba ofreciendo o hablaba de cripto y en esa temporada pues uno como no conocía y era algo, una terminología que recién estaba llegando, no le paraba ni asunto. Y hay mucha gente que invirtió esos años y hoy por hoy ha generado muchísimo dinero con lo que es en inversiones de criptomonedas, ¿no? Por supuesto, no sé cuál será el valor actual, pero creo que esa temporada estaban vendiéndose cada uno de ellos en $7 y después llegó a costar como $70,000 cada uno, ¿no? Y ahí se abrieron otras formas de criptos y estafas y también un poco de detalles, pero sí hay que saber o hay que conocer algunas cosas, algunas áreas que nos permitan abrir el abanico de oportunidades o de gestionar inversiones, ¿no es cierto? Entonces, eso recuerdo muy bien que un profesor de economía nos desafió y les comento, como les dije hace un momento,
que es algo que no lo he hecho hasta el día de hoy, a pesar de recibir esa clase majestuosa, no lo he hecho. Y en algún momento sí me gustaría, ¿no? Ver las empresas invertir unos $20 en acciones, que pase el tiempo a ver cuánto se ha incrementado, si esa acción que invertí 20 ahora vale 25, vale 30, vale 40, y con el pasar del tiempo ver si suben las acciones, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la finalidad de eso? De que, ok, cuando pasa un periodo fiscal en una empresa, ver cuánto se ganó. Y lo ideal cuando se compran acciones es volver a reinvertir en más acciones y en más acciones. Entonces, para eso están destinados, o esa debe ser una de las habilidades, el hecho de un gestor, perdón, de un financiero, tener o gestionar portafolios en todas las ramas que les acabé de hablar hace un momento. Entonces, los gestores de portafolios analizan el mercado, justamente como les dije. Hay que ser bastante curiosos, ¿no? En el tema financiero, en el tema de analizar. Vemos cómo se está dando, consultamos a personas que han hecho inversiones parecidas para ver cuál ha sido su experiencia en ese campo, ¿no es cierto? Positiva, negativa, regular, equilibrada. Se analiza, ¿no es cierto?, el mercado, se evalúan las condiciones económicas y financieras, ¿verdad? Se aplican su experiencia para construir y ajustar carteras de inversiones que se alineen con los objetivos y tolerancia al riesgo de los inversores. Otra de las cosas dice que su objetivo es lograr un equilibrio entre la rentabilidad y la preservación del capital para optimizar los resultados para sus clientes. Lograr un equilibrio, ¿no es cierto? En finanzas es muy importante tener este detalle. El hecho de equilibrar, ¿no es cierto? De que no sean muy excesivos los gastos, o por supuesto no tendría sentido o razón de ser de una empresa que todos los cierres fiscales, los gastos superen a los ingresos, entonces no tendría razón de ser, o sea, algo está pasando ahí. Hay que tener esa capacidad inmediata de poder decir, ok, se están gastando demasiado rubro económico en el pago de sueldos, se está destinando demasiado rubro económico en el pago de materias primas, ok, lograr un equilibrio financiero es decir, ok, invierto $50,000 y al finalizar un periodo fiscal por lo menos obtendré unos $60,000, pagando todo me queda 10,000 a favor, algo totalmente lógico y coherente dentro de lo que es las inversiones. Ejecutivo de riesgos, ¿no es cierto? También puede desempeñar este papel. Y dice que este profesional se encarga de identificar, evaluar y gestionar los riesgos financieros y operativos dentro de una organización. Su función implica, ¿no es cierto? Miren, analizar y comprender las posibles amenazas que podrían afectar los objetivos de la empresa, ya sea en términos de pérdidas financieras, interrupciones operativas o daños a la reputación. Qué interesante este tema de aquí. Su función implica analizar y comprender las posibles amenazas, ¿no es cierto? Cuando nosotros hicimos en algún momento un análisis FODA, decimos, ¿qué se considera una amenaza para una empresa? Ok, y es externa la amenaza, sí, ¿no es cierto? Que podrían afectar a los objetivos de la empresa, ya sea en términos de pérdidas financieras, ¿no es cierto? Entonces, ok, una amenaza, pérdida financiera, dices, ok, listo, por temporada invernal, ¿no es cierto? No es recomendable sembrar tantas hectáreas de cierto tipo de producto. Ok, nos detenemos hasta que cambie el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, miren, se analiza una posible amenaza que no podemos controlar, que es de la naturaleza, y evitamos pérdidas financieras. Entonces, por supuesto que va a ayudar, ¿no es cierto?, a que el recurso económico no se esté desperdiciando cuando no es momento de ejecutarlo. Interrupciones operativas o daños por reputación. Interrupciones operativas. Entonces, ok, dices, en efecto, si hace un análisis, dices, ok, la maquinaria que está utilizando la empresa, la maquinaria industrial ya cumplió su vida útil, su ciclo, y ustedes hablen, y también hablamos de esto, que el ciclo de una maquinaria y un equipo para una empresa son 10 años, entonces, ok, listo, el ejecutivo de riesgos o la persona que esté encargada de esa área puede decir, listo, ya estamos en el 11º año, es momento de cambiar todo para evitar interrupciones operativas. Interrupciones operativas, evitar, ¿qué significa? La empresa produce 100,000 unidades al año. Se puede interrumpir cuando la maquinaria está dañada y listo, te puede dar problemas y te puedes decir, ok, ya no laboro 100,000, laboro 50,000. Son interrupciones operativas. Entonces, en esa área, en ese puesto, se debe tener esa habilidad de poder chequear todos esos datos y poder cambiar, ¿no es cierto?, para evitar pérdidas económicas o daños a la reputación de la empresa también como tal. ¿A qué se refiere cuando hablamos de daños a la reputación de la empresa? ¿Por qué creen ustedes que al máximo las grandes cadenas internacionales evitan tener problemas con los clientes? Y no sé con quién estábamos hablando el otro día de esto, pero ellos tienen un lema que es el cliente siempre tiene la razón. Y por eso, porque obviamente una afectación a estas empresas grandes, ¿no es cierto?, dañaría su reputación. Si hablamos de una empresa de una cadena de comida rápida, si un cliente se quejaría
de que su comida llegó fría, de que su comida llegó con cierto ingrediente adicional que no estaba planificado, puede ser catastrófico para ellos porque la información se va a replicar a miles y miles de personas de forma inmediata. Entonces, evitar daños a la reputación de la organización, ¿no es cierto? Entonces, inmediatamente, ¿cuál sería la estrategia? La estrategia, perdón, decir al cliente, te cambio, te reemplazo el producto, te reemplazo el equipo, ¿no es cierto? Para evitar justamente este tema de daños a la reputación empresarial. Entonces, puede trabajar también en estrecha colaboración con otros departamentos, miren, o debe trabajar en estrecha colaboración con otros departamentos. Este personal desarrolla estrategias y políticas para mitigar, es decir, ¿no es cierto?, hacer los mínimos, casi invisibles, ¿no es cierto?, los riesgos identificados. También implementa prácticas de gestión de riesgos y supervisa el cumplimiento de normativas y políticas internas. Cuando se habla del cumplimiento de normativas, es decir, la empresa no puede estar por encima de la ley, ¿no es cierto? Si la ley te dice que, ok, si eres una empresa que está dedicada a alguna actividad que implique el cuidado ambiental, no puedes estar por encima de la normativa, es decir, no puedes irte en contra de la ley porque te pueden sancionar, te pueden cerrar el negocio. A eso se refiere que debe cuidar el cumplimiento de la normativa o de lo que le rija como tal. Va a depender, sí, del enfoque de la empresa o a qué se esté dedicando en el momento. Además, este rol, ¿no es cierto?, en donde se puede desempeñar, es donde debe proporcionar información crucial a la alta dirección para respaldar la toma de decisiones en relación con los riesgos y las oportunidades comerciales de la empresa. Respaldar la toma de decisiones. Cuando se sabe manejar bien este tema en el área financiera, por supuesto que la persona que está sobre ti, ¿no es cierto?, va a tener una plena confianza en de que, ok, estás elaborando bien tu trabajo, te has empoderado de la empresa y comúnmente se dice, te has puesto la camisa de la empresa, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto, ¿no es cierto?, esa información va a ser, como dice aquí, crucial para la alta dirección y para la toma de decisiones. En otra de las áreas que se puede trabajar o se podría trabajar es como gerente de bancos comerciales y de inversión, ¿no es cierto? Para no detenerme mucho aquí, entonces esa es una de las últimas cosas que prácticamente se ha remarcado o son las áreas donde puede desenvolverse un administrador financiero. Justamente en este tema de bancos, ¿no es cierto? Es por lógica una de las empresas, o perdón, una de las organizaciones que están destinadas a las finanzas como tal, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la idea de ellos? Siempre buscar personas, ¿no es cierto?, a quienes puedan prestarle un dinero para poder recabar el mismo con una tasa de retorno entre el 16%, 17%, 14%, ¿no es cierto? Va a depender del banco o cooperativa donde se esté gestionando todos estos temas. Entonces, por eso es muy importante conocer, ¿verdad?, de forma general o amplia, que esto del tema financiero es muy importante y es muy relevante. Y como les dije hace un momento, si nosotros no tenemos la disciplina de, por ejemplo, manejar ni siquiera nuestras propias finanzas, se nos va a hacer mucho más complejo o mucho más difícil el hecho de manejar una empresa como tal. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Es fácil, difícil? Y aquí voy a lanzar una pregunta. Por ejemplo, Carlita, si se le presenta la oportunidad de desenvolverse en cualquiera una, más que todo en estas áreas que son estratégicas de la empresa, hablando de términos económicos, como puede ser tesorería, rentas, presupuesto, ¿no es cierto?, contabilidad y financiero. Si es que estuviera la oportunidad de desempeñarse en cualquiera de estos puestos y una vez que sea profesional, ¿asumiría el reto o dijera no? Lo asumiría, pero con miedo, porque siento Y que en la vida hay que tomar como que riesgos y es de que o le entro de una. Entonces, obviamente tomo el riesgo de tener esa posición dentro de una empresa, tomando en cuenta pues todos los conocimientos que ya he aprendido dentro del amplio funcionamiento que he tenido en educación. muchas gracias. Aquí hay un dato, Carlita, gracias. Sí, justamente eso es lo que nos puede pasar y va a suceder que justo puede ser que estemos necesitando un trabajo, que estemos graduando, necesitemos de hacer experiencia, pero aquí hay que tener cuidado de algo, verán. Y esto también recuerdo que en un momento sí les dije,
Cuando nosotros desempeñemos al menos en lo que tiene que ver con finanzas, con todo lo que tenga que ver transacciones monetarias, tengan muchísimo cuidado. Porque, por ejemplo, personas que están sobre ti o en puestos más elevados hay una palabra que se llama, al menos en la parte pública, se llama delegación. Entonces, supongamos, Yesenia está al frente del departamento financiero de la empresa y bajo de ella está Lili, está Daniela, está Kimberly, está Jessica, y Yesenia nada más delega a estas 4 personas y justamente entra Carla, que es la más nueva, ¿no es cierto? Y solo estoy dando un ejemplo. Supongamos que Yesenia no tiene ética profesional y quiere hacer algo dentro de la empresa para beneficio propio y te va a delegar, Carla, que hagas algo para que tú seas la encargada de firmar todos esos papeles. Entonces, si es que Carla no sabe, no analiza, no pregunta, no indaga, no se apropia del tema como tal, puede en realidad cometer alguna equivocación que no es porque ella lo quiso hacer, sino por desconocimiento. Por esa razón es que remarco nuevamente, cuando vayamos a desempeñar un puesto de estas características dentro de una empresa o una organización, informémonos bien, estudiemos bien cada una de las cosas, leamos, no firmemos de forma apresurada, leamos, ¿no es cierto?, el contenido. Si no entendemos algo, preguntemos, investiguemos, ¿no es cierto?, de qué se trata esa inversión, a dónde se va a destinar ese recurso, qué se está pagando, de dónde viene el recurso para comprar nuevos activos. Todas esas cosas debemos ser curiosos, ¿no es cierto? Ser críticos, pensar, ¿no es cierto? Que abarca mucha información, porque no hay mejor cosa que ir aprendiendo la experiencia. Si bien es cierto, sí, por supuesto, el hecho de ocupar un puesto de estas características es desafiante, de cierta forma es un poco temeroso, ¿no es cierto? Porque el manejar recursos puede implicar que nos metamos en inconvenientes, pero si es que nadie lo quisiera hacer, pues obviamente no veríamos a personas involucradas en estos temas, ¿no? Y sí, es un desafío, es un arte el hecho de manejar recursos económicos, pero parte desde un principio, ¿no es cierto? Que nosotros debemos aprender a manejar siempre, en primer lugar, nuestras finanzas personales, ser ordenados, ser, por supuesto, coherentes, ¿no es cierto? Y aquí parte, ¿no es cierto?, de que, a ver, si es que hay un objetivo empresarial que es crecer, que es mejorar, que es incrementar sus activos, que es incrementar sus ventas, obviamente un administrador financiero, en este caso ustedes que se están preparando, si es que lo llevamos a la vida personal, sí, ustedes también deben tener anhelos y deseos personales positivos, como por ejemplo, ok, listo, en un año me compro tal cosa, ¿no es cierto? Ahorro, planifico y me compro tal. Y vamos incrementando o van incrementando, ¿no es cierto?, su patrimonio, sus cosas. Entonces, no podría entrar a trabajar a este tipo de lugares una persona conformista, ¿no? Y no estamos hablando de ambición, verán. Estamos hablando de ser una persona, obviamente, con ilusiones, con proyectos, con pensamientos que le lleven, ¿no es cierto?, a alcanzar el éxito en el largo plazo, por supuesto. Entonces, repito, una persona que ocupe estos puestos de trabajo no puede ser nunca una persona conformista. Que, ok, si la empresa donde voy a trabajar ya está vendiendo 100 unidades, quedémonos nomás ahí con 100 unidades. O sea, debe ser una persona que entre y busque estrategias que, ok, si se vendían 100 unidades en el primer trimestre, que se vendan 125, por favor, que se vendan 150. Y ustedes ya conocen o van conociendo cuáles son esas estrategias que se pueden buscar dentro de los mercados para implementar las ventas, ¿no es cierto? Porque de eso se trata netamente. Entonces, repito, pues aquí, de pronto cuando les hagan en algún momento, ¿no es cierto?, la inducción del personal, les van a preguntar y tendrán en mente esto, ¿a qué se dedican? ¿No es cierto? ¿Cuáles son sus aspiraciones? ¿Qué proyecciones tienen a vida? Porque las personas que son dueños de empresa les interesa saber cómo te manejas tú como persona, ¿no? O dónde ha trabajado, qué piensa de esto, qué piensa de aquello. Y tenemos que tener una comunicación, como justamente dice que esa debe ser una de las habilidades de un administrador financiero, una comunicación efectiva, saber proyectarnos bien de forma positiva, ¿no es cierto? Nosotros como personas o como profesionales. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí o yo pregunto de todo lo que hemos hablado, ¿qué es lo más relevante? ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta, alguna duda, señoritas? Ninguna. Ok, voy a preguntarle. ¿A quién le pregunto? ¿A quién no le pregunto? Señor Gonzalo, de todo lo que acabamos de hablar en casi más de una hora, ¿qué es lo que te llamó la atención o lo que te tiene confundido o lo que te gustaría que te aclaren o lo que tú quisieras remarcar, ¿no es cierto?, como relevante dentro de la temática de las habilidades que debe tener una persona que va a desempeñar este puesto de trabajo.
No sé si está ahí Gonzalo y me escuchó. Muy buenas noches, compañeros ingenieros. Y la verdad sí entendí un poco ahí acerca de lo que un administrador debe tener para poder hacer las cosas bien al rato de realizar su desempeño laboral. Debe tener buena ética, morales, ser una persona analítica, Bien. objetiva, y entre algunas cosas más que hace que el administrador sea muy bueno y que lo cual ayuda demasiado en su ámbito profesional. Muchas gracias, Gonzalo. Muy bien, dijiste cosas muy coherentes, ¿no es cierto? Ser crítico, ¿verdad? Ser curioso, muy bien. No sé, a ver, ¿quién más le pregunto? ¿Quién está por acá? Mm, señorita Marjorie Andy. Señorita Marjorie, ¿me escuchó? Señorita Marjorie, ¿me escuchó? Ya voy preguntando a dos personas y no me han respondido. Hace rato pregunté a Yadira, ahora a Marjorie, ok, sigo. Eh, ¿Quién más está por acá? Lady. Sí, ya, ya. Eh, en un breve resumen de todo lo que usted dijo y pues lo que yo capté es que un buen administrador es un estratega que va detrás de todas las decisiones materiales. O sea, en esto le ayuda para el crecimiento y la estabilidad económica, pues, de la empresa que esté manejando, llevando la contabilización. También se encarga de elaborar y supervisar todo lo que, pues, conlleva el área de la administración. Muy bien. O sea, él verifica que no haya algún riesgo o cambios puede ser en todo lo que adquiera las materias primas, entonces, y esas cosas así, ¿no? Y también para un buen administrador, hace un análisis para tomar decisiones en su empresa, buenas decisiones en la empresa. Gracias. Perfecto, Lady. Sí, deme un segundito, voy a conectar la compu, se me va a apagar. La misma pregunta para Marjorie Guamán. Marilu, perdón. Disculpe, Marilu Guamán. A ver, lo que yo entendí nos decía que un buen administrador es el que toma todas las decisiones financieras dentro de la empresa. También nos decía que en sí es el que se encarga de elaborar y supervisar los presupuestos de toda la empresa. Esto implica que él implica la asignación de una estrategia de los recursos financieros. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Sí ahí terminó su participación o iba a continuar? Disculpe. Ok, No, ya no. listo. Entonces, solo hay dos escenarios nomás como administradores financieros, y si de pronto nos toque manejar finanzas, ¿no es cierto? Solo hay dos escenarios. Al finalizar nuestro trabajo, van a decir que hicimos bien las cosas y que mejoramos la estabilidad de la empresa, o dos, van a decir que fuimos pésimos administradores de los recursos de la empresa ok, en vez de aumentar los activos y en vez de aumentar las ventas, mejorar la estabilidad económica, lo hicimos mal. Entonces, repito, solo hay dos escenarios que puede pasar cuando culminemos el tiempo para el cual hayamos sido contratados, ¿no es cierto? Entonces, el primero es que hicimos bien las cosas
y pensamos bien, investigamos bien, fuimos críticos, ¿no es cierto? Vimos o sopesamos, ¿no es cierto? O pusimos en la balanza los diferentes, ¿qué les podría decir? Escenarios que se presentan en el mundo de las finanzas para ver dónde está un menor riesgo, ¿no es cierto? Entonces, al finalizar, como profesionales tendremos ese respaldo de que se hizo bien las cosas o a su vez hicimos mal porque tomamos decisiones apresuradas, no indagamos bien el trasfondo, el contexto de todas las cosas. Y esto sirve, ¿saben por qué? Porque cuando, por ejemplo, quisiéramos ir a otro trabajo donde estemos manejando, no necesiten un administrador financiero, siempre van a pedir recomendaciones. Punto uno, si es que nos fue bien en el primer trabajo, nos van a recomendar de una, ¿no es cierto? Caso contrario, pues nos estancaríamos ahí porque ¿dónde podríamos encontrar una recomendación? Porque pueden hacer una llamada telefónica, sabes que esta persona trabajó en tu empresa, dame una recomendación, hizo bien las cosas, administró bien las finanzas o qué pasó. Entonces, todo ese detalle se va encadenando, ¿no es cierto? Y vamos a formarnos, nos vamos a ir abriendo en el camino para ir consolidándonos, ¿no es cierto? Si es que esta fuera el área donde se nos presentaría poder trabajar, ¿no es cierto? Con el tema de números, de finanzas, de contabilidad, de ventas, de presupuestos y estos detalles relevantes. Entonces, qué importante o qué chévere poder analizar este detalle, ¿no es cierto? Como siempre lo he mencionado en los ámbitos de la vida, no sabemos lo que nos va a deparar el mañana, porque pueda que algunos de ustedes tengan la oportunidad de incursionar, ¿no es cierto?, en el ámbito público y digan, ok, estimada Paulita, o bueno, quizá ya se ha graduado, por favor, le vamos a dar la oportunidad que trabaje en la parte de rentas, ¿no es cierto?, de presupuesto. Pues ahí Paulita, o sea, tiene que asumir el desafío, ¿no es cierto? Y a pesar que no puede tener los sólidos conocimientos, pero ok, se va a asesorar, va a pensar, va a leer, va a indagar antes de firmar un documento para poder llevar un proceso adecuado, ¿no es cierto? Porque ya sabe o ya conoció o ya se le explicó que el hecho de firmar un documento que involucre temas financieros puede tener una repercusión, ¿no es cierto? Si es que no se lo hizo bien, a dónde fueron destinados esos recursos, entre muchos detalles. Entonces, si eso hablamos de la parte pública, de la parte privada, ya les expliqué, ¿no es cierto? Es nuestra reputación como profesionales porque nos forjamos y piden, ¿no es cierto?, una recomendación de cómo los hemos manejado, ¿no es cierto?, en la parte financiera como tal. Listo, estimados estudiantes, hasta ahí nos quedamos el día de hoy. Nos resta un poco de tiempo más para que vayan a cenar, a comer, a cocinar, en mi caso. Entonces, nos estamos viendo, nos estamos mirando. Recuerden que hay una actividad, creo que sí, con ustedes también hasta el día de hoy para que puedan subirla, por favor. Nada más quiero quedar o que quede claro este tema, las actividades solo las voy a recibir a la plataforma, creo que ya son un cuarto ciclo, creo que ya no son los niños de primer semestre, entonces las plataformas, perdón, los deberes solo a la plataforma, persona que no envió, no sé, llueve a trueno relampaguea, envíen sus trabajos allá, ¿verdad? Para poder calificarlo. Entonces, si hay el tiempo suficiente para que puedan hacerlo, ya no quisiera tener excusas como a veces ha pasado y que de esta manera empecemos desde ahí, por favor, a ser responsables. Desde ahí deberíamos empezar a ser responsables. Ya son cuarto semestre, ya no están pues en el jardín de infantes. Entonces yo creo que ahí deberíamos empezar a pulir nuestra responsabilidad, ¿no? Y a pesar les envío siempre poquitas cosas, no les envío algo extenso. Listo, entonces hasta ahí nos quedamos. Cualquier cosita pues me preguntan, me consultan para poder seguir trabajando como lo hemos venido haciendo. Muchas gracias por su atención y nos estamos viendo. Chaito. Inge, Dígame, Inge, dígame. ¿usted qué de verdad está hoy? ¿Cómo me dice? Usted dijo que había un deber hasta hoy, solo nos mandó hasta ahorita de la consulta nomás. Parece, a ver, no sé si tenía con usted, a ver, sí, pero yo les envié, ¿se acuerdan que íbamos a tener algo el sábado y les envié un material? Parece que les dejé hasta hoy o hasta el miércoles, no recuerdo, pero en la plataforma debe estar. No, no Ah, yo envió pensé, nada. No hay ahí solo nada, está, Inge, yo revisé hoy día. ahí solo está subido como un material de clase. ¿Es en serio? O sea, sí, Déjenme, ahí no Muy dice en nada, serio, ahí no entonces, dice haga. déjenme ver, ahorita déjenme ver ya. Entonces no era con ustedes que tenía, a ver, déjenme ver déjenme, o sea, no se vayan ya. Aquí Pero estamos. Inge, de pronto está confundido con la tarea que ya nos había enviado anteriormente. ¿Y por qué no les envié eso? Sí, tenía que enviarles yo algo. No sé por qué no colgué entonces eso. Es que ya somos lo suficientemente inteligentes y capaces de analizar toda la información que usted nos procesa. No, sí tenía que, muy chistosa las Carlitas, sí tenía que subirle su material.
Los voy a subir y obviamente les voy a dejar más tiempo, ¿ya? Sí, porque ahorita me sorprende que dice que de la clase del sábado hay tarea para hasta hoy. Yo me quedo así. Sí, Si yo vi, sí, no había sí. nada. Claro, obviamente no hubiera pasado nada porque no está puesto nada. Yo no voy a ser loco para ponerle 0, ¿no? Pero sí, a todos los cursos que yo tenía ese día, en efecto, subí un material. Parece que es parece que es de 15 o 18 minutos que había que hacer algo, pero ya reviso el otro curso, el B, y les coloco por lo menos hasta el miércoles la actividad. ¿Ya les parece? Muchas gracias, Yesenia, por ese dato que me acabas de decir. Si fuera hasta el viernes, mucho mejor. Bueno, vamos a ver qué pasa, pero no es mucho igual. Se cuidan, ya voy a hacer otras cosas. Ya dije, gracias. Chau. Chao, Inge. Gracias, Ah, Inge. muchas gracias.